Listo, ya. Estamos grabando entonces, vamos a dar al inicio de la clase de hoy día. Hoy día estamos a 8 de abril del año 2021 y este es el curso de Derecho Procesal 1, Derecho Procesal Orgánico, y vamos a dar inicio a la clase de hoy, en donde vamos a tratar fundamentalmente, yo espero terminar con este tema, que es la ley procesal. Eso es lo que vamos a revisar hoy, la ley procesal. Después quizás avancemos a los principios procesales o reglas técnicas que algunos llaman. Así que eso va a ser la clase de hoy. ¿Alguna duda antes de comenzar? ¿No? No, profesor, hasta el momento. Ya, ok. Ya. Profe, lo que sí, yo no he podido imprimir el libro. No me anda la impresora. Ah, el apunte. El apunte del curso. Claro. Ah, ok. Ok. Ya, a ver. La clase de hoy la vamos a hacer con... Vamos a utilizar el apunte. ¿Ya? Eso es lo que vamos a hacer hoy día, utilizar el apunte porque hay un Power que tengo que arreglar, eh, y que en cierta medida mejor el apunte porque me imagino que ustedes lo conocen. Vamos a apagar la cámara para que haya mejor conexión. Entonces, en la primera pregunta, ¿han ido ustedes avanzando en el apunte o no? Por supuesto, profe. Sí, ¿Sí? Poco caso. Sí, pero profesor, lo que pasa es que, por ejemplo, en mi caso, ¿Ya? yo no he visto los PPT, entonces no puedo ir comparando, por ejemplo, o rellenando el PPT con lo que dice el apunte. No, pero le estoy preguntando si ha visto el apunte. Sí, sí, le estoy diciendo que sí, Ya. pero que, por ejemplo, si yo quisiera rellenar el PPT con el apunte, no puedo porque no tengo el PPT. Eso es el fallo. Ah, ok. Bueno, pero el apunte es lo esencial. El PPT más que nada es una ayuda para las clases virtuales, más que nada, más que nada. ¿Ah? Y el PPT, no sé si convendría rellenarlo porque el apunte está como bien preciso, pero si ustedes lo quieren rellenar, ahí voy a ir mandando los PPT, no se preocupen. Ya, a ver. sí, profesor, igual sería de buena ayuda el tema de los PPT, porque yo creo que entendemos más con el tema de los PPT. Ya, escucha, ya, bueno. Trato de hacer esto bien, bien simple. Ya, vamos, estudiemos Hola, la... profe, disculpe, yo soy alumno del año pasado y por sistema no me había encargado nada. Ya. Y en el Classroom no sé si está el apunte. Yo sé que me estoy poniendo al día con todo, porque la U no lograba cargarme los ramos. Yo creo que mire, hay dos formas que usted puede ubicar el apunte. Vaya a las primeras clases, usted ha ido al Sí, canal estoy en de el YouTube. Classroom ahora. No, pero el canal de YouTube. ¿Ha visto eso? Sí, hoy día estuve En la poniéndome al primera día con eso. clase, en la primera clase, véala, porque ahí doy todas las instrucciones, porque incluso tengo una página web donde puede descargar el apunte, si es que Ya, tiene problema. Así que, pero vea la primera clase está todo. Ya. Empecemos ya, entonces profe, muchas gracias. respecto a la ley procesal. A ver, ¿se acuerdan que nosotros cuando empezamos a hablar de las fuentes del derecho procesal, la primera fuente era la Constitución, que es por lo demás una ley, la ley suprema, y después hablamos de la ley procesal, los autoacordados, etcétera, incluso los usos procesales y una serie de cosas que pusimos como ejemplo. Pero sin lugar a dudas, la principal fuente del derecho procesal es la ley. Y como apellido, ley procesal, pues estamos dentro del campo de lo que se denomina el derecho procesal. Ahora, en cuanto a definición de ley, me imagino que ustedes lo han visto en sus clases de introducción al derecho, incluso en clases de derecho civil. La definición de ley, bueno, está en el artículo primero del Código Civil. Ustedes pueden verlo, que es la manifestación de la voluntad soberana, que es la forma expresada por la Constitución, manda, prohíbe, permite, más o menos eso dice. También hay definiciones de autores, pero ustedes lo revisan porque no es mi interés, ni el interés de esta clase, ahondar mucho en lo que es la ley. Solamente vamos a hablar de la manifestación de la ley a propósito del derecho procesal. Ok. Y dicho esto, bueno, ahí tienen las características de la ley procesal. Vamos a la primera característica que se la voy a explicar de manera bien sencilla.
como ya lo había dicho en la clase pasada, las leyes procesales son a lo menos de orden público. ¿Por qué? Porque regulan un órgano del Estado, que es son los tribunales de justicia. También regulan a un funcionario público, que es el juez, regulan una institución, como es el proceso, etc. Entonces, por eso estamos frente a lo que denominamos leyes que pertenecen al campo del derecho público. Son de orden público y también pertenecen al campo del derecho público. Respecto a eso no habría ninguna duda. En segundo lugar, bueno, yendo más allá a esto de que son de orden público y pertenecen al campo del derecho público, ustedes han de saber que dentro del campo del derecho público se puede hacer solamente lo que la ley expresamente permite. No rige aquí la interpretación por analogía, esa interpretación que es donde hay la misma razón, debe existir la misma disposición. No, aquí no opera. Solamente se puede hacer lo que expresamente la ley faculta. Y aquí hay elementos bien importantes porque, como también lo señalé en la clase pasada, la ley procesal es sumamente ritualista, es decir, tiene componentes muy grandes de formalidades procesales que lo que hace, como lo dije en la clase pasada también, es proteger la voluntad de las partes cuando la expresan. Bien. Dicho la letra A, parece que no habría ninguna duda, es bastante sencillo. Vamos a la letra B. Bueno, también algo dijimos en la clase pasada, que las leyes procesales se encuentran contenidas principalmente en los códigos procesales, pero también hay leyes procesales dispersas. Incluso nosotros podríamos decir que hay leyes que no son propiamente procesales, que contienen disposiciones procesales, como por ejemplo el Código del Trabajo. El Código del Trabajo tiene un libro donde se regula el procedimiento y también se regula el derecho procesal orgánico, pero propiamente tal, el Código del Trabajo no es un código procesal, sino más bien un código sustantivo, es decir, un código que soluciona directamente los conflictos de intereses de relevancia jurídica. Incluso más, hay una dispersión en cierta medida de disposiciones procesales en varias leyes. Por ejemplo, se me viene una ahora a la mente, que es la ley de regulación de las armas de fuego. Esa ley, la ley de control de armas, esa ley, fíjense que tiene unos artículos referentes a la concesión o la forma como se deben conceder los beneficios o que no se conceden los beneficios. Incluso tiene normas que están vinculadas a la forma de calcular la pena, que si bien es de derecho penal, de todas formas es importante porque establece diferencias un tanto arbitrarias con la gente que está siendo sometida al proceso penal en definitiva. Se establece estatutos diversos de derecho penal y procesal penal también. A ver, pero principalmente nosotros encontramos disposiciones o leyes propiamente procesales en los códigos procesales, como ustedes ya hemos revisado, como por ejemplo el Código Orgánico de Tribunales, que es donde hay fundamentalmente derecho procesal orgánico, el Código de Procedimiento Civil, el Código de Procesal Penal, incluso nuestro Código de Procedimiento Penal, también tiene disposiciones procesales que actualmente se aplican y de eso vamos a hablar más adelante. Bueno, ahí están fundamentalmente las leyes procesales, los códigos procesales. En tercer lugar, las leyes procesales son adjetivas, es decir, instrumentales. También lo habíamos señalado y en ese sentido la legislación procesal es una legislación que no resuelve el conflicto, no es una norma que dirima el conflicto, pero sí ayuda o mejor dicho, establece las fórmulas cómo se va a dirimir el conflicto. Y por ejemplo, en materia procesal penal, es tan importante la ley que dirime el conflicto como la ley procesal, esa ley que nos ayuda en el proceso en donde se aplica la ley penal. Es tan importante en materia penal tanto la ley que resuelve el conflicto
como la ley procesal, porque el sistema procesal, el sistema penal en definitiva, debe tener un alto grado de legitimidad. Actualmente eso también se está dando a propósito de varias normas, incluso en materia civil, que ya también lo vamos a revisar. Es decir, tan importante actualmente por la constitucionalización del derecho procesal es la ley que establece una condena o que indica quién debe pagar cierta indemnización, como la ley que regula el procedimiento, el proceso en donde se va a llegar a esta definición del conflicto. ¿Por qué razón? Porque en un Estado democrático y de derecho no deben haber desigualdades, o debe haber una igualdad, y nunca puede haber discriminaciones que sean arbitrarias, y también el establecimiento de una sanción o el dictamen de un juez, la sentencia judicial, debe estar de un alto grado de legitimidad. A ver, alguien está abierto el micrófono, a ver. No, yo escuché que el profe dijo que el Darío Muñoz tiene el micrófono prendido. Abierto. A ver. Voy a silenciarlo. Ya. Mejor así. Mejor así. Ya. Los que quieran hablarme, háblenme al chat. Ahí lo tengo abierto por cualquier cosa para evitar esta interrupción. Bueno, entonces lo que estaba es que en un sistema democrático y de derecho es necesario obtener o tener un grado de legitimidad muy grande para llegar a una condena penal, e incluso para llegar a alguna situación o alguna sentencia judicial, incluso en el ámbito civil y de otras materias. Ok, por último, y esto no significa que sea la última característica, podemos señalar más, pero la última característica que me interesa que ustedes tengan clara es esto, que las leyes procesales están inspiradas en ciertos principios procesales que son sumamente importantes. Incluso la importancia de estos principios va a implicar de que estemos frente a un proceso en donde un proceso legítimo y un proceso en donde se han seguido todas las garantías, y por lo tanto que va a surtir efectos. Vamos a ver que existen ciertos principios vinculados a lo que se denomina el debido proceso, en que si no existe una alta probabilidad de que el proceso, como la sentencia en el dictado, puedan ser anulados. Es decir, mucho trabajo, digamos, tirado al tarro a la basura. Y al respecto, vamos a tener una actividad en un rato más. Vamos a tener una actividad en donde ustedes van a dar su opinión y vamos a ver varias cosas. ¿Ya? Vamos a tener dos actividades, de hecho. ¿Ya? ¿Alguna duda? Les voy a sacar, les voy a permitir que puedan hablar. ¿Alguna duda hasta el momento? ¿Ahora pueden hacer algún comentario? ¿O alguna duda? Sí, profesor. Sí, profesor. Yo, Pedro Flores. Don Pedro, cuénteme. Mire, el tema de las leyes. Usted habló de las leyes adjetivas y las leyes sustantivas. ¿Ya? ¿Las leyes sustantivas también implican delitos? Es claro, las leyes sustantivas resuelven el conflicto. Es decir, podemos hablar de leyes sustantivas civiles o penales. Todo lo que no es penal es civil. Dentro de lo civil está lo laboral, lo de familia, etc. Por supuesto. Porque todo lo que es adjetivas son procesales. Justamente. Muchas gracias. ¿Alguna otra duda o consulta, al comentario para que sigamos adelante con el valor y vigencia de la ley procesal? ¿No? Ya, los voy a silenciar de nuevo y vamos a avanzar al próximo título. Ya. Fíjense que toda ley tiene una vigencia, un valor o vigencia, y tratándose de la ley procesal podríamos hablar de una vigencia personal, temporal y espacial.
esto es algo bastante interesante porque ustedes podrían analizar todo cuerpo de leyes, procesal en este caso, conforme a esos 3 parámetros. O hay una aplicación temporal, perdón, personal, temporal y espacial. De hecho, les voy a pedir que analicen una ley en la segunda actividad, cuando hagamos un alto. Ustedes van a analizar una ley y yo les voy a preguntar, a ver, ¿cuál es el ámbito personal, cuál es el ámbito temporal y cuál es el ámbito espacial? ¿Ya? Vamos a ver esto. Ya, vamos primero al tiempo. A ver. Bueno, aquí estamos hablando de del efecto de la ley procesal en el tiempo. En este sentido, podemos distinguir bueno, antes de distinguir las 3 situaciones, podemos ver los 3, más que 3 situaciones, 3 momentos, o 3, podríamos decir, si realmente son situaciones que se pueden producir respecto a la ley. Lo primero es que la regla general es que la ley rige para el futuro y jamás va a tener efecto retroactivo. ¿Se acuerdan de eso? Ahora esto lo les voy a dar el micrófono para que ustedes, a ver, si interactuamos, a ver. ¿Se acuerdan de eso, que la ley tiene efecto hacia el futuro y jamás tendrá efecto retroactivo? Por supuesto, profesor. A ver, ¿cómo es eso? A ver. Si me permite, nos hablaban de que la ley rige a partir del momento que es publicada en el diario oficial y por tanto es de público conocimiento. Ya, ok. Fíjense que esa es la regla. Pero como regla general, sí, obviamente. Okay. Ya, ¿y qué significa eso? Perdón, yo profesor María Elena. Mire, lo que pasa es que lo que acaba de mencionar Leopoldo habla de la publicidad de la ley, que es otra cosa, pero en los efectos de la ley, en el artículo 9 del Código Civil, es donde se expresa que la ley solo puede disponer para los futuros y no tendrá jamás efecto retroactivo. Y habla después también, sin embargo, las leyes que se limiten, o los actos que prohíbe la ley, y así también cuando la ley declara algo nulo. Claro, y el artículo 8 dice que la ley va a entrar en vigencia con su publicación. Esa es la regla general, podríamos decir, que la ley va a regir para el futuro y no para el pasado. Y la regla general va a ser su vigencia desde la publicación en el diario oficial. Eso podríamos decir que es la regla general respecto de la vigencia de la ley. ¿Ok? Profesor, ¿qué artículo era? Perdón. El 8 y el 9 del Código Civil. Perdón, no escuché, no entendí. Perdón, 8 y 9 del Código Civil. Sí. 8 y 9 del Código Civil. Gracias. ¿Ya? Entonces, esa va a ser la regla general. Sin embargo, aquí tenemos que aplicar que respecto, bueno, eso lo vamos a ver, lo vamos a ver después, como qué pasa en el derecho procesal. Sigamos con esto. Fíjense, ya, lo importante aquí es que las normas que hemos señalado son del Código Civil, y el Código Civil es una ley. Por lo tanto, una ley posterior podría cambiar esta regla para leyes específicas, ¿no es cierto? Así es. La única limitación que existe respecto de la irretroactividad de la ley, de aplicación de la ley, es decir, que no puede regir para situaciones pasadas, en cuanto el legislador está obligado a crear leyes hacia el futuro y que rijan situaciones futuras, hechos futuros, se refiere a la ley penal. Y también un poco a la ley procesal penal. A ver, ¿en qué sentido? Ustedes saben que los delitos solamente pueden describir conductas hacia el futuro. No pueden regir hacia el pasado porque eso está regulado en la Constitución. ¿Ok? Entonces el legislador se encuentra limitado para crear delitos hacia el pasado. El legislador. ¿Queda claro eso? No sé si los tengo silenciados. Más o menos, profesor. A ver, ya. Sí, profesor, en el fondo yo no estaría cometiendo un delito si no sé que es delito. A eso es a lo que se refiere. No, por ejemplo. No es si no sabe. O sea, si no está dentro del código, a eso es a lo que me refiero. No, si no está regulado, si no está creada la ley. Bueno, cuando es publicado en el diario oficial se entiende que es conocido por todos. Ya, pero ojo, miren que el conocimiento, los voy a silenciar un poco, bueno, porque hay un poquito de desorden.
Lo que pasa es que la ley penal no puede crear delitos hacia situaciones pasadas, solamente hacia situaciones futuras. Y esa limitación está en la Constitución, por lo tanto el legislador está obligado ahí. ¿Ya? Eso es uno, desde el punto de vista sustantivo penal. Desde el punto de vista adjetivo procesal penal, también existe una limitación respecto de la creación de tribunales hacia que rijan situaciones hacia el pasado. Nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, porque no se le llama tribunales a los tribunales que son creados después de los hechos, sino que uno tiene que ser juzgado por el juez natural que está ya establecido con anterioridad a los hechos. ¿Okay? Esa es otra garantía constitucional que impide la creación por parte del legislador de leyes procesales, en este caso penales. Pero tratándose de la ley civil, no habría ningún problema que rigiera hacia el pasado, siempre que lo diga y que sea obviamente una ley posterior al Código Civil. ¿Sí? Ahí sí. Ya, ok. Hay música reproduciéndose. A ver. A ver. Profesor, ¿Sí? Dígame. ¿podría dar un ejemplo de lo que acaba de decir? Claro, claro, por supuesto. A ver. A ver. Espera un poquito. O sea, por ejemplo, Espera un cuando poco. se jugó en Alemania, Sí, después de justamente haber iba a decir ocurrido... eso. Justamente. Ya. Mire, el problema con la Segunda Guerra Mundial y el juzgamiento de los militares y dirigentes políticos de la Alemania nazi fue que se estableció un tribunal con posterioridad a los hechos. No había problema con los delitos porque el delito de genocidio ya había sido establecido con anterioridad después de la Primera Guerra Mundial. Pero el problema es que fue un tribunal ad hoc, fue un tribunal creado para esa situación. Entonces, eso, según nuestra constitución, no se puede hacer. Porque obviamente si uno crea un tribunal después de los hechos, uno crea un tribunal con determinadas condiciones. Ese es el problema. Eso se estaría vulnerando garantías constitucionales de debido proceso. Ok. En el segundo término, Profesor, ¿sí? lo otro sería Justamente son los juicios realizar una nueva ley, pero derogando la anterior. en cuanto al establecimiento del tribunal. Para realizar un juicio en específico de lo que usted está hablando en el caso de El lo tribunal tiene que estar establecido por la ley con anterioridad a los hechos. Tiene que existir el tribunal con anterioridad a los hechos. Profesor, ¿Sí? ¿esto también está relacionado con la prescripción? No, no está relacionado con la prescripción. Porque si usted está hablando de que se cometieron delitos en el pasado, ¿Sí? pero también pueden ser juzgados, y usted dice que no. Pero no por tribunales creados después de los hechos. Tiene que existir, por ejemplo, por ejemplo, La Haya, profesor, por ejemplo, claro, que es la un Corte tribunal que ya Internacional de existe. Justicia. La Corte Internacional de Justicia no podría juzgar, a pesar que estamos hablando de derecho internacional, pero no podría juzgar hechos ocurridos antes de la creación del tribunal. Ese es el asunto. Pero bueno, salgámonos un poco de esto porque esto más que nada tiene que ver con derecho penal y derecho constitucional. Ya, la retroactividad, creo que no he presentado ningún ejemplo de retroactividad. Por ejemplo, a ver, ya, este es un ejemplo bien interesante. ¿Ustedes han oído hablar de el cohecho? Sí, profesor. Ya, el cohecho es el pago a un funcionario público para que haga una labor, para que haga la labor que tiene que hacer, o para que haga una labor que no debe hacer y que implica corrupción, ¿no es cierto? Es el cohecho. Eso está en el Código Penal. Eso es delito. ¿Sí? Por ejemplo, como Penta.
Sí, pero es que no me quiero meter ahí porque ahí hay privados metidos, entonces Ya. que Con sea un parte, en un una ejemplo infracción al más tránsito, sencillo. Por ejemplo, a ver, por ejemplo, si en ustedes, una detención. claro, si a usted lo detiene un carabinero y usted le paga, no sé, 300.000 pesos, 500.000 pesos, usted está cohechando al funcionario público. Eso es cohecho, o soborno, cohecho. ¿Sí? Eso es delito. ¿Está claro? Es por hacer algo indebido. O por hacer, incluso por hacer lo que tiene que hacer, pero quizás más rápido. También es cohecho el pagarle a un funcionario por hacer que haga su trabajo. Así que tengan O cuidado con pagarle a eso. alguien para ganar su negocio del Estado. También podría ser, también. Pero Y pongamos, eso entramos a la falta de probidad, ¿o no? sí, efectivamente, pero pongamos el siguiente ejemplo. Profesor, Espere, deje poner el ejemplo, después me interrumpe. Mire, por ejemplo, a ver, si cualquiera de ustedes administrar un edificio, el administrador de un edificio, y resulta que hay en una licitación, tiene una empresa que, no sé, limpia la fachada del edificio. Y resulta que la empresa A le paga un dinero para que él salga en la licitación, para que él salga elegido en la licitación, y usted como administrador lo elige A, y todos los meses que ellos limpian le paga su, digamos, su incentivo, no sé cómo llamarlo. ¿Eso es delito? Influencia. ¿Eso es delito? No es delito. Actualmente no es delito. Si esto pasara hoy y mañana se crea la ley, el hecho no es delito. Y no me pueden juzgar por una ley que se creó con posterioridad. ¿Ok? Ahora, si yo mañana hago lo mismo, cometo el delito. ¿Por qué no es delito? Porque es entre particulares. Eso es. Eso es la irretroactividad de la ley penal, de la ley sustantiva penal. Ya. Retroactividad. Entonces, no puede haber retroactividad de la ley penal. ¿Ya? La ley civil sí puede regir para el pasado, es posible. Pero hay una tercera situación. Disculpe. La tercera situación es la siguiente. Yo derogo una ley y no obstante yo la derogo, sigue rigiendo para el futuro después de derogada. Eso se denomina ultraactividad de la ley. Ahí está, ultraactividad de la ley. ¿Ok? Si bien la ley está derogada, sigue rigiendo. ¿Cómo así, profesor? Un ejemplo, por favor, que eso no lo entiendo. Ahora va el ejemplo. Sigue rigiendo para el futuro. Por ejemplo, ¿alguna vez ustedes han oído hablar de el recurso de amparo del artículo 21 de la Constitución? ¿Han oído hablar del recurso de amparo? ¿Sí? Sí, profesor. Ya. El recurso de amparo procede frente a la vulneración de la garantía de la libertad individual y la seguridad individual. Si está amenazada, perturbada o privada su libertad individual o seguridad individual, bueno, en esos casos ustedes podrían presentar un recurso de amparo. Por ejemplo, si ustedes están detenidos por infracción a las leyes, ustedes podrían presentar un recurso de amparo o acción de amparo ante la Corte de Apelaciones respectiva. Resulta que el procedimiento del amparo se encuentra establecida en el Código de Procedimiento Penal. Código de Procedimiento Penal que fue derogado fue derogado desde el año 2000 que se está derogando por regiones, y me parece que el 16 de junio del año 2005 en Santiago dejó de regir el Código de Procedimiento Penal. Sin embargo, está rigiendo situaciones futuras porque en ese código de procedimiento penal se encuentra el procedimiento del recurso de amparo y se sigue utilizando. Y ahí tenemos una situación de ultraactividad de nuestro código de procedimiento penal. ¿Ven? Ahí hay una situación de ultraactividad. ¿Sí? Ya. Imagino que está ok. Ya. Lo primero entonces que vamos a ver va a ser los efectos de la ley procesal en el tiempo. Vamos a ver cómo... Profesor, disculpe que lo interrumpa, pero al ser detenida una persona estando en pandemia, que no corresponde. ¿Cómo no corresponde? Si la persona,
si no, si la persona es detenida en pandemia, ¿ya? ¿Esta persona puede pedir un recurso de amparo? ¿Puede interponer un recurso de amparo? Bueno, de interponerlo puede hacerlo, pero el problema es si le van a dar lugar al recurso de amparo o no. Yo creo, si una persona detenida en pandemia, yo creo que la detención es lícita, porque está amparado en un cuerpo de leyes, que es el Código Sanitario y el Código Penal, el famoso artículo 318. El problema es si va a ser penado o no va a ser penado al final, porque ahí hay una situación bastante, podríamos decir, bastante interesante entre los penalistas y las cortes, porque el delito es poner en riesgo la salud pública. ¿Y usted cómo va a poner en riesgo la salud pública si está sano? Por lo que leí yo en un escrito, es que la persona puede ser solamente multada, pero no llevada detenida. Bueno, eso también sería una posibilidad, pero el problema del amparo es que cuando vaya a ser visto el amparo, ya la persona va a estar puesta en libertad, pues entonces se genera un problema de eficacia del recurso. Es el problema que se genera con los amparos, con los recursos de amparo. A pesar que hay una situación de que el amparo, a pesar que haya cesado la actividad que priva o perturba o amenaza esa garantía constitucional, de todas formas se puede hacer el amparo. Pero claro, hay una amplia discusión. Ok, vamos entonces a la ley, los efectos de la ley procesal en el tiempo. Y aquí es muy importante esto de los efectos de la ley procesal en el tiempo. ¿Por qué? Porque existe una regla general en materia procesal. En materia procesal, la ley rige in actum. ¿Qué quiere decir in actum? Quiere decir que empieza a regir toda situación al momento de su entrada en vigencia. ¿Okay? Esa es la primera regla, que rige in actum, es decir, al momento de entrar en vigencia, ya sea porque entra en vigencia porque está publicada, o fundamentalmente porque está publicada, o porque a lo mejor tiene una disposición transitoria que va a decir que va a entrar después y desde ese momento empieza a regir, desde que entra en vigencia, y regula todas las situaciones bajo su vigencia. Ahora, eso desde un punto de vista quizás bastante simple, uno podría decir, bueno, sí es lo normal es que la ley empiece a regir desde su vigencia, pero resulta que esto puede generar problemas, porque, por ejemplo, como aparece ahí en el apunte, ¿qué pasa si es que existe un plazo que está corriendo durante la vigencia de la nueva ley y, por ejemplo, ese plazo ahora es más corto? Entonces, ¿con qué plazo nos quedamos? Entonces, hay un gran problema que puede ocurrir. O, por ejemplo, si tengo la posibilidad de presentar un recurso bajo la vigencia de la ley antigua y bajo la vigencia de la ley nueva, el recurso no existe, ¿quedo sin recurso o quedo con recurso? Es complejo el asunto desde el punto de vista procesal. Incluso pensando en un medio de prueba, si hay ciertos medios de prueba que están prohibidos, por ejemplo, bajo la vigencia de la nueva ley y el juicio todavía no ha terminado, el juicio se inició bajo la vigencia de una ley que permitía ese medio de prueba y estando a la mitad del juicio cambia la ley y se prohíbe el medio de prueba. ¿Puedo o no rendir el medio de prueba? Si lo rindo, ¿va a ser valorado, no? Entonces, con esto yo quiero señalarles que pueden existir varios problemas frente a esto de que la ley procesal rige in actum, es decir, desde que comienza a ser vigente. Profe, por eso cuando hablábamos delante que dice que la ley es conocida por todos cuando se publica en el diario oficial, pero su vigencia entrada 6 meses después. Entonces ahí hay un lapso en que se genera un conflicto, ¿no? Ya, mire, no, el asunto no es tan así. El asunto es el siguiente. Lo que pasa es que seguramente usted ha leído leyes, por ejemplo, la ley de tramitación electrónica del 2019,
17, en donde rigió 6 meses después en Santiago y en Santiago, la región metropolitana fundamentalmente, y en Valparaíso, en Concepción también. Entonces hubo un plazo en que hubo una situación de adaptación de las regiones más pobladas. Pero miren, para evitar estos líos, las leyes generalmente lo que tienen, ¿qué pasó con las bolsas plásticas? También hubo un periodo, Eso profesor. es ley, pero entró como 2 años después en vigencia. Sí, sí. Ya, a eso voy, a eso, las bolsas plásticas, sí, también a eso voy. Mire, para evitar todos estos líos, y que haya una suerte de adaptación a las determinadas leyes que se dictan, que en general van a establecer regímenes bien disonantes con el régimen que existe, lo que se hace es dictar lo que se denominan disposiciones transitorias. ¿Han oído ustedes hablar de las disposiciones transitorias? En general, cuando una ley va a cambiar un sistema procesal sobre todo, se generan estas disposiciones transitorias que van a decir, por ejemplo, para la región metropolitana, esta reforma va a empezar a regir 6 meses después de su publicación, por ejemplo. Lo que significa que para el resto del país va a empezar a regir in actum desde la publicación. Pero para Santiago, para la región metropolitana, 6 meses después. ¿Por qué? Porque está en la propia ley. Es decir, la propia ley establece una vigencia para ciertos sectores de manera diferida. Como aquí lo señalo, en la ley 20.886, que estableció la tramitación electrónica. ¿A eso usted, profesor, le llama también, como lo dicen muchos, la marcha blanca? Sí, podríamos decir marcha blanca, que la propia ley la establece. Pero estas disposiciones transitorias son más complejas, porque lo que yo le estoy diciendo, lo que yo le estoy señalando, es una forma de hacer entrar en vigencia la ley, pero existen otras fórmulas de disposiciones transitorias de entrada en vigencia que ya se las voy a mencionar. ¿Ya? Ahora, en segundo término, en caso de no existir disposiciones transitorias como las que estoy mencionando, hay que aplicar la llamada ley del 7 de octubre de 1861, o más conocida como la ley de efecto retroactivo de las leyes. ¿Okay? Así se llama esa ley, que está en el apéndice del Código Civil. De hecho, me parece que es la primera ley que está en el apéndice, la primera ley del apéndice del Código Civil. Entonces ahí ustedes la pueden revisar. La ley de efecto retroactivo de las leyes, o la ley del 7 de octubre de 1861. Bueno, entremos a revisar un poquito esta ley, que obviamente en la parte que dice relación con el derecho procesal, porque también esta ley regula situaciones civiles. Primero, a ver, antes de entrar a revisar esta ley, digamos, de forma específica, tenemos que ver tres situaciones que se pueden dar en un proceso para la aplicación de la ley procesal. La ley procesal tiene que ver con la aplicación en el proceso. Entonces se pueden dar 3 situaciones antes de entrar directamente al análisis de la ley. Miren, lo primero, si es que hay un cambio de ley después que está terminado el proceso, es decir, después que ya hay cosas juzgadas, ya hay excepción y acción de cosas juzgadas. Bueno, en ese caso rige el artículo 76, inciso primero de la Constitución, que nos dice que ni el presidente de la República ni el Poder Legislativo puede hacer revivir procesos fenecidos. Por lo tanto, ahí no hay problema. Los procesos que se encuentran ejecutoriados, un cambio de ley procesal no lo va a afectar. ¿Ok? Ahí creo que no hay mucho que explicar. Ya. Segunda situación. Si no se ha iniciado el proceso, y cambia la ley procesal, tampoco hay ningún problema, porque como la ley procesal rige in actum, desde ese momento para adelante va a regir el cambio procesal, y como en adelante ustedes van a iniciar el proceso, se va a iniciar todo por la ley antigua. Es decir, se va a tramitar todo el proceso por la ley nueva, que es la ley que rige al momento de iniciar el proceso. Ahí tampoco habría ninguna duda y ningún problema. Sin embargo, el problema ahora sí
se va a producir y va a ser solucionado, ya sea por disposiciones transitorias, ya sea por la ley de efecto retroactivo de las leyes, cuando el proceso se encuentra en tramitación vigente y cambia la ley procesal. Ahí se nos van a producir los problemas. Ahí se nos podrían producir los problemas. Ahora, hay que distinguir dos situaciones. Si el trámite o el cambio de ley referente al momento en que hasta el momento en que ha avanzado el proceso, se encuentra, podríamos decir, pendiente, o si se encuentra concluido. Me explico. Por ejemplo, si es que ya pasó la etapa donde uno tendría que rendir prueba y cambia la ley procesal y, por ejemplo, dice que el término para presentar lista de testigos en lugar de 5 días va a ser de 20 días o de, no sé, pues 16 días, ya no nos afecta porque ya avanzó el proceso, ya pasó por esa etapa y ya no va a afectar el cambio legislativo, porque opera este principio de la preclusión, que hace que una vez que ya ha terminado el trámite y ha avanzado a una etapa posterior, ya no se puede volver a abrir dicho trámite y no se puede volver a revisar esa situación o no se puede volver sobre lo ya andado en el proceso. ¿Ven? Ahí preclusión. Ahí tampoco habría problema. El problema se va a producir entonces cuando esté pendiente el trámite o la actuación procesal y cambia la ley. Ese es el problema que va a solucionar tanto las disposiciones transitorias y en caso de que no existan disposiciones transitorias, las normas de la ley de efecto retroactivo de las leyes. Al respecto, la ley de efecto retroactivo de las leyes tiene por lo menos 3 normas en donde podemos apreciar cómo se solucionan estos conflictos de leyes procesales. El artículo 22, el artículo 23 y el artículo 24. Vamos primero a los plazos. También hay una norma bien interesante que dice que las leyes, o sea, que todo contrato legalmente celebrado se encuentren incorporadas todas las leyes vigentes al momento de su celebración. Eso que jamás a ustedes se les olvide. Cuando ustedes firman un contrato, todas las leyes que están vigentes al día de la firma del contrato se encuentren incorporadas al contrato, para que lo sepan. Una cuestión muy importante. Bueno, veamos qué dice la ley de efecto retroactivo de la ley respecto a los plazos. La norma es bien sencilla, se van a regir por la ley vigente al momento en que comienzan a computarse los plazos. Ningún problema, si tengo un plazo de apelación y ya está corriendo, se rige por la ley antigua, no por la ley nueva, aunque la ley nueva empieza a regir al momento en que está pendiente el plazo. Actuaciones y diligencia en general se rigen también por la ley al momento en que se iniciaron. Ahí tampoco no hay ningún problema. En cuanto a la prueba, ahí un poquito más complejo. Podemos decir, si el medio de prueba es fundamental en la pretensión procesal, va a regir por la ley antigua. ¿Okay? Y si se trata de un simple medio de prueba y una ley crea nuevos medios de prueba sin afectar ni alterar lo existente, bueno, la parte interesada puede optar entre el nuevo sistema o el sistema antiguo. ¿Okay? Esa va a ser la diferencia. Y en los contratos, ahí está la norma que les señalé de los contratos, que me parece que es el artículo 22, me parece. Ya, hasta el momento, ¿alguna duda, alguna consulta? Creo que está en el apunte, está bien explicado. Ustedes podrían ir a la ley de efecto retroactivo de la ley y revisarla también. ¿Alguna duda, alguna consulta? ¿No? Seguimos entonces. Profesor. Sí. Hay unas excepciones que aparecen en el artículo 22 del Código Civil con respecto a la ley de efecto retroactivo. Ya. Dígame, ¿cuál? Dice, exceptúanse de esta disposición, primero, las leyes concernientes al modo de reclamar en juicio los derechos que resultaren de ellos. Y segundo, las que señalan penas para el caso de infracción de lo estipulado en ellos, pues esta será castigada con arreglo a la ley bajo la cual se hubiere cometido.
claro, ojo, eso de las penas es, eso está modificado por la Constitución, ¿ah? Pero bueno, la Constitución tiene la misma norma. Las penas, las leyes que establecen penas rigen siempre hacia el futuro, salvo el principio pro reo, que si lo beneficia al imputado, le va a regir hacia el pasado, pero no me quería meter en eso porque materia de derecho penal, ¿no? O sea, solamente rige para el pasado en los casos de las penas cuando favorecen al imputado. Y también hay una norma en el artículo 11 del Código Procesal Penal en donde las normas, ¿saben? Podríamos revisar ese artículo 11, pero lo vamos a revisar al final, porque es bastante interesante, porque nadie le ha dado la aplicación, nunca he visto que se haya aplicado. Ya, lo vamos a revisar después, porque también existe el artículo 11 del Código Procesal Penal, también establece una norma que viene a solucionar problemas de leyes procesales, pero lo vamos a ver al final, ¿ya? ¿Alguna otra duda para seguir avanzando? Ya, sigamos. Bueno, aquí hay normas de competencia absoluta que no se pueden alterar a través de la dictación de otra. Bueno, eso lo vamos a ver cuando veamos la competencia absoluta. Ahí vamos a ver el artículo 109, que es la erradicación, pero vamos a ver que no están así. Eso lo vamos a ver después, ¿ya? Bueno, también la actuación de diligencia iniciada bajo la vigencia de una ley se van a regir por la ley vigente al tiempo de su iniciación. Eso también lo revisamos. Y ahí nadie puede ser juzgado por comisión especial, sino por el tribunal que señala la ley y que se haya establecido con anterioridad a esta, y es una garantía constitucional que también la revisa. A ver. Ya, y en lo que dijo usted, el artículo 24 está ahí, se refiere a sustanciación y ritualidad de los juicios y no a la ley de la competencia, ¿no? Es decir, por ejemplo, un requisito que establezca, por ejemplo, establecer el RUT en una demanda, ¿no? Ya. Profesor, antes que siga. Antes que siga el espacio, ¿ya? El espacio. En la letra número, o sea, la letra C, nos plantearon algo, nos hicieron una pregunta. ¿Qué pasaría si no hay ley? No sé si la hizo usted. ¿Cómo si no hay ley? Si no hay ley, si no hubiese ley aquí en este país, ¿quién sería el que juzgara? Porque aquí dice la letra C, nadie puede ser juzgado por comisiones especiales, sino por tribunales, sí, que le señale la ley. Sí. Pero si no hay tribunales y no hay nadie que pueda ejecutar Está interesante la pregunta porque tiene que ver con el video que vimos en la clase pasada. Por ejemplo, si fuéramos en una nave espacial y no hay constitución, solamente están los, no sé, pues están los militares que controlan la nave, o los pilotos, no sé, y no hay constitución y no hay leyes. Interesante, ¿eh? ¿Sabe? ¿Qué cree usted? Acá igual. Yo le voy a dar una solución. ¿Ah? Le voy a dar una solución y que tiene que ver por lo demás con el origen histórico, el derecho procesal y todo esto. A ver. ¿Qué cree usted? ¿Qué habría que hacer? Principios generales, naturales del derecho, pienso yo. Claro, habría que ir al derecho. Claro, podríamos ir al derecho natural, siempre que hubiera un abogado en la nave y convenciera a los militares, convenciera a los que mandan la nave de que hay que organizar esto. Ya, le voy a decir lo que pasaba en la antigüedad. ¿Ah? Ley de costumbre. La costumbre. Y la costumbre, que podría ser también, pero si somos chilenos, seguramente la costumbre no va a valer mucho, porque nosotros no estamos acostumbrados a un sistema consuetudinario, pero miren, les voy a decir cómo ocurría esto en la antigüedad. En la Grecia antigua, en Grecia, en la antigüedad, juzgaba el pueblo. Y de hecho se defendían las partes personalmente y podían invitar a un amigo que también hablara por ellos. Pero y había un funcionario que podría dirigir el debate, pero quien juzgaba era el pueblo. Miren. Bueno, nosotros tenemos una tradición hispana de que si no hay poder central, si no hay rey, si no hay soberano, la soberanía vuelve al pueblo. Entonces lo normal, en un sistema en que no existiera poder judicial, no existieran jueces,
quizás lo más justo, o sea, lo más justo desde el punto de vista del procedimiento y de la decisión es que juzgara el pueblo. De hecho, en los sistemas anglosajones, el que juzga es el pueblo. ¿Han visto las películas donde hay jurado? ¿El jurado a quién representa? Al pueblo. ¿El fiscal a quién representa? Al pueblo. Ni siquiera al Estado, al pueblo, porque son elegidos de manera por voto popular, representa al pueblo. Miren, esa sería la solución. Creo yo, la más adecuada. Yo creo que todos estarían de acuerdo mientras se crea algún sistema judicial, que el pueblo juzgue. Se quedaron callados, parece que quedaron impactados. Es lo más sensato, profesor. ¿Quién dirige el juicio, profesor? Está bien, juzga al pueblo, como usted dice, pero claro. ¿Quién dirige? Se supone que el Pedro señaló el tema de que no hay ley, no existe ley, estamos hablando de aquí. Bueno, dirigiría un magistrado o alguien elegido por el pueblo, como por ejemplo, no sé, por ejemplo, el capitán de una nave. Él podría dirigir el debate. Por ejemplo. O sea, profesor, alguien que represente como liderazgo igual en el grupo, ¿no? Claro, pero también ese liderazgo se puede dar por elección. Alguien que tiene autoridad, ¿o no? Claro, o por elección incluso. Profesor, pero ese juicio no sería legal. Pero si no hay ley. Podría prestarse a abuso. Sí, sí, efectivamente. Usted un poder autocrático. Abuso de poder. ¿Perdón? Sería como abuso de poder. Bueno, para eso habría que elegir los magistrados que corresponden. Profesor. Sí. Es que una buena manera de quitarle ese carácter de autoritario es que las distintas, ¿cómo llamarlo?, fases de ese proceso estén claramente divididos entre distintas personas. Entonces, la persona que efectivamente tiene la autoridad, lo más sensato que tendría que hacer es delegar sus atribuciones, su poder para este efecto en el resto de las personas, y él solamente actuar como una suerte de moderador. Ahora, si efectivamente él pretende, en base a su autoridad, arrogarse todas las atribuciones, claramente cae en un riesgo de autoritarismo, de cometer una acción injusta o una acción arbitraria. Mire, estamos hablando casi de derecho político, de cómo organizar las sociedades. Hay muchas formas de organizar las sociedades. Una es la forma democrática, pero también hay formas aristocráticas, formas autoritarias, formas militares, etc. Muchas formas. La monarquía también es una forma de gobierno. No sé, por las democracias populares también son otra forma de gobierno. O sea, hay muchas formas de gobierno, y la forma de gobierno que elijamos va a determinar también la forma que tiene el Poder Judicial. En los regímenes totalitarios, obviamente el delito más grave es la traición al Estado, ni siquiera a la patria, al Estado. Bueno, hay mucho que decir. Hablemos de un poquito, para terminar con este bloque y darle una actividad, hablemos un poquito del efecto de la ley procesal en el espacio, que es bastante sencillo, ¿no? Miren, es muy sencillo. A ver, esto es muy sencillo porque han oído hablar bueno, me imagino que han oído hablar de la soberanía, ¿no es cierto? Y han oído hablar de, por ejemplo, cuando se dice, este Estado tiene jurisdicción sobre determinado territorio. Lo que se está queriendo decir respecto de eso, lo que se indica es que el Estado puede juzgar en ese territorio. Y hasta dónde llega el poder
jurisdiccional, es decir, el poder de resolver conflictos de relevancia jurídica con efecto de cosa juzgada a través de un proceso, por lo menos en Chile, ¿hasta dónde llega? Hasta donde llega la soberanía del Estado de Chile. Hasta ahí podemos aplicar la ley procesal. Eso se llama principio de territorialidad. Eso está en el Código Civil, etc. Es decir, dentro del Estado chileno va a regir las normas del derecho chileno y entre ellos la ley procesal chilena. Sean extranjeros, sean chilenos, sean mayores o menor edad, sean hombres, sean mujeres. Ya. Ahora bien, hay excepciones. Vamos primero a las excepciones a la territorialidad, es decir, lo que podríamos llamar, o lo que se llama, la extraterritorialidad. ¿Qué significa esto? Significa que hay ciertos delitos, porque son delitos que están en el artículo 6 del Código Orgánico de Tribunales, en donde nuestra ley señala que se pueden juzgar hechos cometidos fuera de Chile. Se refieren a ciertos hechos que afectan al Estado chileno o afectan a personas de nacionalidad chilena. Ahora, estamos hablando de que siempre y cuando el Estado donde se comete el delito permita que la persona que cometió el delito pueda llegar o pueda arribar a las fronteras de Chile, es decir, al Estado chileno. En esa situación los podemos juzgar cuando estén en Chile, a pesar que el delito se haya cometido fuera de Chile. Si está fuera de Chile y no opera lo que se denomina la extradición, en este caso la extradición activa, no es posible que una persona sea juzgada. Generalmente son delitos que, si ustedes revisan el Código Orgánico de Tribunales, son delitos fundamentalmente donde el Estado está siendo agredido, como por ejemplo la falsificación de moneda, incluso la comisión de delitos contra funcionarios chilenos en el extranjero, etc. Perdón. Y eso va a operar siempre y cuando, como les digo, pueda ser posible que la persona esté en Chile. Si no, siempre y cuando sea extraditado a Chile. Ahí está el artículo 242 del Código de Procedimiento Civil, que habla de este trámite. Y bueno, y también el Código Procesal Penal. Ya. Y por último, las personas. Aquí es más sencillo, porque todas las personas que estén en Chile deben estar sometidas a su ley, salvo ciertas personas que por una situación de, podemos decir, de deferencia con el Estado, con otro Estado, existe inmunidad, que son todos los agentes diplomáticos y sus familias, y también los jefes de Estado. Respecto de esas personas, aunque cometan un delito en Chile, no es posible juzgarlo, para que sepan. Y creo que hablamos de esto cuando conversamos las clases pasadas respecto de una denuncia que había... la Antártica, profe. Sí, la Antártica, no, pero hablamos respecto de la denuncia del embajador, parece, de Haití en Chile, o el cónsul de Haití en Chile. El embajador de Haití, profesor. Claro, el embajador que supuestamente había cometido un abuso sexual con una señora que hacía la una señora haitiana también. Entonces, por desgracia no se le puede juzgar en Chile, tendrá que ser juzgado en Haití por la ley haitiana, porque aquí él se encuentra inmune de jurisdicción. Bueno, eso respecto al efecto de las leyes. Ya, yo creo que ya terminamos eso. Entonces yo les voy a dejar les voy a mandar una ley para que ustedes la lean, que es una ley cortita, en todo caso. Pues las voy a mandar por el chat para que la lean y a la vuelta conversemos de esto. Y había otra actividad, pero no me acuerdo cuál era que... ya. Entonces les voy a mandar la ley y vamos a conversar de esa ley. ¿Ya? Vamos a conversar respecto de dos leyes, ¿saben? Les voy a mandar al tiro, o ustedes las pueden bajar, no, se las voy a mandar. Vamos a...
Ya, entonces vamos a estar 15 minutos, vamos a hacer un alto de 15 minutos, les voy a mandar la ley para que ustedes la lean y vamos a conversar de esto. ¿Les parece? Gracias, profe. Buena idea. Los voy a dejar en silencio Gracias, mientras, así que si quieren comunicarse conmigo, al chat, ¿ya? Por favor. Ya. Ya, miren, les mandé dos textos, dos leyes, no, una ley, realmente una ley, y la otra es un acta, un auto acordado. Ya, ¿qué les parece? A ver, antes de entrar a eso, vamos a revisar este texto que tengo acá, que se refiere a la entrada en vigencia de la ley 20.886, que es la ley sobre tramitación electrónica, para que veamos cómo solucionaron los conflictos que pueden existir respecto de leyes procesales. Bueno, ahí esto corresponde a un trabajo que yo hice hace algunos años, que está en la página web, que está en mi página web en todo caso, que ustedes lo pueden revisar, que es la experiencia en la aplicación de la ley la ley de tramitación electrónica, lo pueden bajar. Entonces, la ley es la 20.886, donde hablo sobre la entrada en vigencia. Ahí digo que realmente esto corresponde a... Profesor, disculpe la molestia, a Alejandro Videla. He revisado el correo y todavía yo no logro, no logro que me llegue nada. No sé si a mí lo mandó en general, pero no me ha llegado nada. Está en el chat. Está en el chat. Lo envió al chat del mismo Zoom. Está en el chat, está en el chat. Sí, está en el chat. Sí. Y lo compartí. Vale, gracias. Además, Alejandro. Bueno, entonces, si ustedes se dan cuenta, esta es una ley que es una ley antigua, que es la ley 19.799 como digamos, la primera ley sobre tramitación electrónica, que establece la firma electrónica, los documentos electrónicos, etcétera, del año 2002. Con esa ley empezaron a tramitarse, por ejemplo, los certificados electrónicos del registro civil, en 2014, y después esa ley fue complementada con la ley 20.886, que es sobre tramitación electrónica, que fue publicada el 18 de diciembre del 2015.
Esa ley fue también complementada en cuanto a su aplicación por esos autos acordados, que también indico. Y lo más importante de todo esto es la entrada en vigencia, más que la entrada en vigencia, sí, un poco la entrada en vigencia, pero no solamente eso, sino que cómo solucionó los conflictos de leyes procesales. Y lo solucionó de una manera bastante interesante. La entrada en vigencia fue, como ya le había señalado, tuvo dos etapas. La primera etapa, el 18 de junio del 2016, que empezó a regir en todo Chile, menos en las principales regiones, la octava, Concepción, Valparaíso, la quinta y la región metropolitana, y ahí iba a empezar a regir 6 meses después, en diciembre del 2016. Eso sirvió para que se adaptara un poco, ¿okay? Para que se adaptara a las regiones más pobladas. Y aquí está lo importante, que son las disposiciones transitorias, que es como esta ley trató de evitar los conflictos de leyes procesales. Claro, porque la regla general es que la ley procesal rigiera in actum. Sin embargo, la primera disposición transitoria de la ley 20.886, perdón, la segunda transitoria, indica que se va a aplicar esta ley de tramitación electrónica se va a aplicar a las causas que se inicien, ya sea por medida prejudicial o por demanda, el día de entrada en vigencia. Entonces, con eso, nosotros evitamos los problemas de los trámites que hubieran sido iniciados. ¿Qué significa eso? Que todos los juicios que hayan sido iniciados antes de la entrada en vigencia de la ley de tramitación electrónica se van a regir íntegramente por la ley antigua. Y los que se inicien después, por la ley nueva. Y se va a entender que se inician, ya sea por presentación de demanda o por medida prejudicial. ¿Ven? Esa fue la fórmula que ocupó esa ley para evitar los conflictos de leyes procesales en el tiempo. ¿Okay? Eso quería decirle respecto a la ley 20.886. Y ahora vamos a un conflicto, o sea, una norma que también trata de solucionar conflictos de leyes procesales en el tiempo, pero siempre beneficiando al imputado. Y ese es el Código Procesal Penal, que tiene un artículo 11, que nunca he visto que lo hayan aplicado, pero habría situaciones en que podría haber sido aplicado. Vamos a revisarlo. Ahí está. Lo pueden ver, ¿no es cierto? ¿Sí? Sí. Ok, mire. Este es el artículo 11 de la ley del Código Procesal Penal. Y dice lo siguiente. Aplicación temporal de la ley procesal penal. Es decir, estamos hablando de la ley procesal en el tiempo. Temporal. Y dice, las leyes procesales penales serán aplicables a los procedimientos ya iniciados. O sea, ningún problema. Si se inicia un procedimiento penal en Santiago el 16 de junio del 2005 para adelante, rige el Código Procesal Penal. Ningún problema, pero aquí viene la norma especial. Salvo cuando a juicio del tribunal, la ley anterior contuviere disposiciones más favorables al imputado. Aquí quizás tendríamos dos formas de aplicar esta ley. Podríamos decir que aquí, por mandato legal, podría aplicarse la ley más favorable desde la entrada en vigencia de la ley del Código Procesal Penal. Es decir, si, no sé, imaginémonos que una norma procesal penal, una norma que está vigente ahora, posteriormente se modifica y esa modificación es más favorable al imputado, bueno, se le aplica retroactivamente, ¿no? Es decir, al procedimiento ya iniciado, es decir, retroactivamente. Ahora, había un problema respecto de qué pasa con el sistema antiguo y el sistema nuevo. Por ejemplo, si yo podría aplicar los acuerdos reparatorios, que implica una solución del conflicto penal
por un acuerdo entre las partes con determinados delitos. Si yo podría aplicarlo al sistema antiguo. Entonces ahí uno podría pensar en la aplicación al sistema antiguo. Claro que ahí hay un problema constitucional porque la norma que estableció que iba a regir en Santiago tiene rango constitucional, entonces no podría aplicarse ni siquiera más favorable al el sistema penal nuevo al sistema penal antiguo, aunque algunos pensaron en algún momento que se creara una ley de empalme que introdujera ciertas instituciones del sistema nuevo al sistema antiguo, que aún existen juicios que están siendo tramitados por el sistema antiguo. Pero el problema, como les digo, si no existe la ley de empalme, el problema tendría que haber una reforma constitucional. El problema es la vigencia que tiene el Código Procesal Penal por regiones, que es una norma transitoria constitucional. Entonces ahí hay un problema. Bueno, eso quería mostrarles en cuanto al artículo 11 del Código Procesal Penal, que establece una norma que viene a solucionar los conflictos de leyes procesales en el tiempo, pero desde el punto de vista procesal penal. Artículo 11. Ya, yo creo que ya estamos en condiciones de que conversemos respecto de la ley que les mandé y el autoacordado. A ver, la pregunta era la siguiente. Vamos a ver la ley 21.226, ¿no? Y no es. A ver. Bueno, está este texto también, que es la vigencia temporal de la ley 20.886, que se los voy a compartir en el Classroom, ¿no? Para que lo vean. A ver. Ahí está. La ley 21.226, que como título de la ley establece un régimen jurídico de excepción para los procesos judiciales, la audiencia de actuaciones judiciales y los plazos. Miren, es una ley 100% procesal. ¿Qué les parece? A ver. ¿Algún comentario antes de que yo los guíe en algunos temas de la ley? A ver. Primero, ¿alcanzaron a leerlo? Igual les di más tiempo. Yo, profesor, pero tengo dudas. ¿Cuál es su nombre? Rodrigo Espinosa. Ya, don Rodrigo, a ver. Mire, lo que pasa es que yo tenía una duda, pero no con la norma que usted nos mostró, sino que siempre tuve una interrogante de que yo entiendo que cuando se aplican estados de excepción constitucional hay algunos derechos que se suspenden, ¿cierto? Constitucionales, sí. Garantías, claro. Entonces siempre tenía esa duda yo, ¿qué pasaba en el caso, por ejemplo, justamente de la actuación de la justicia en este caso? Y por lo que pude leer a grandes rasgos, o sea, igual, digamos, no se aplica, no sé si llamarlo un principio, pero que en el fondo igual no se suspenden los juicios, o sea, sobre todo cuando hay, por ejemplo, temas que tienen que ver con cuestiones penales, por ejemplo. Claro, efectivamente, familia, materias laborales, claro, materias sensibles desde el punto de vista social. Exactamente, entonces... Al final, lo único que se suspende son los juicios civiles, y se suspenden en una determinada etapa. A ver, ¿en qué etapa se suspenden los juicios civiles? ¿En el probatorio, profesor? Justamente, los juicios civiles están suspendidos en el probatorio. Ya, a ver, vamos a hacer la pregunta. Bueno, algún comentario sobre esta ley, porque es una ley muy interesante. A ver. Profesor. ¿No? ¿Sí? Mi nombre es Gisela. Lo que pasa es que yo trabajo con tramitación masiva, juicio ejecutivo. Entonces tengo todo suspendido. En el momento que he notificado al deudor, o ponen excepciones, entonces aparece el traslado, se evacúa el traslado y después solamente puedo notificarme yo expresamente del auto de prueba. Pero el auto de prueba queda pendiente para notificar a la otra parte. Pero no en todos los tribunales, porque en algunos sí se puede. Y en algunos, cuando aparece el auto de prueba, dicen que no se puede notificar, porque está suspendido el término probatorio hasta 10 días después que cese el estado de excepción constitucional. Ustedes, yo sé que le llaman cuando uno trabaja, muchas veces le llaman auto de prueba, pero
La sentencia. Se llama interlocutoria de prueba o sentencia interlocutoria de prueba, ¿ah? Así que de segundo grado. Sí, es que es como todos le nombran así, pero se sabía que se dice así. En clase de derecho procesal le vamos a decir interlocutoria, ¿ah? Ya. ¿Algún otro comentario? Porque esta ley, si ustedes se dan cuenta, fue dictada, a ver, vamos. Ya, no, que sigo trabajando. A mí, profesor, me llama la atención algo. ¿Sí? Que a diferencia de otras leyes o de otras leyes, esta tiene de alguna manera una fecha de vencimiento. No específica, pero sí de alguna manera la condiciona a un estado de excepción que debe ser... 50 porque días. dice, claro, habla de un tiempo, no me acuerdo, 10 días después de que se termine el estado de excepción, algo así. Lo que mi comprensión logra entender, pero eso me llama la atención porque en general las leyes no tienen dentro de su estructura, perdón las palabras, pero no sé si lo estoy diciendo bien, dentro de su estructura normalmente no tienen una fecha de término. De caducidad. O de caducidad. Gracias. La ley de presupuesto sí, pues dura un año. La ley de presupuesto. Ya, de acuerdo, pero esa es una ley específica, pero en este caso, con todo lo que acarrea, por decirlo de alguna manera, que tengo entendiendo la situación, o sea, yo entiendo el contexto, pero me llama la atención eso en la ley, eso. Sí, y claro, la vinculan al estado de excepción constitucional. Eso es lo importante, ¿sí? ¿Y cuándo empieza a regir esta ley? ¿Cuándo empezó a regir? ¿18 de marzo de 2020, profesor? No, regir. ¿Cuándo empezó con su vigencia? Ahí sale en todo caso. ¿El 2 de abril del 2020? Claro. ¿Y por qué? Ahí está la vigencia. Eso es lo bueno de la página de la Biblioteca del Congreso. Pero ¿usted se refiere a lo que dice arriba, donde dice fecha de publicación 2 de abril, fecha de promulgación 1 de abril, eso? Sí, pero si ustedes no leyeran eso, ¿cuándo empezó a su vigencia? El 2 de abril. 2 de abril. El 2 de abril porque fue publicada el 2 de abril. ¿Y saben por qué? Porque no dice nada respecto a la vigencia. Si no dice nada respecto a la vigencia, empieza a regir, empieza su vigencia desde el momento de la publicación. No dice nada. Uno cuando revisa una ley, esta ley es nueva, lo que tiene que hacer cualquier abogado que revise una ley nueva, por ejemplo, la ley de tramitación electrónica, etcétera, lo primero que tiene que hacer es esto: ir al final y ver si tiene disposiciones transitorias. Y aquí tiene unas disposiciones transitorias. A ver. Ah, no, pues sí, ahí está. No tiene disposiciones transitorias, ¿ven? No tiene disposiciones transitorias. Por lo tanto, empieza a regir desde su publicación. ¿Ven? Eso es lo primero que hay que hacer cuando uno analiza una ley que va a establecer un régimen jurídico, ya sea normal o de excepción. Lo primero. Ya, ¿se acuerdan que al inicio de la clase, cuando analizamos la ley procesal, yo les dije, a ver, toda ley en general tiene una aplicación personal, temporal y espacial, ¿sí? ¿Se acuerdan? Así es, profesor. Claro, sí. Entonces, vamos por lo más sencillo. La aplicación personal. ¿Cuál es el ámbito de aplicación personal de esta ley? Personas, todas las personas. Todas las personas, no hay ningún régimen de excepción. Efectivamente, a todas las personas, sí, a todas. Ya, ahí hizo lo más fácil. Y bueno, ya lo dijeron un poco, pero ¿y el ámbito de vigencia temporal? Mientras dure mientras estemos en el estado de excepción. ¿No es cierto? Un ámbito temporal, que son los 50 días después que se acabe el estado de excepción. Ahora, no sé si ustedes habían revisado esta ley alguna vez o habían tenido podemos decir, algún acercamiento a esta ley.
No, por mi parte yo no. Profesor, por mi parte no. Nadie. Es una ley sumamente importante. Sumamente importante. O sea, de hecho, todos debiéramos saberlo. Profesor. ¿Sí? O sea, no sé si acercamiento le habla Lorna, pero yo trabajo en el rubro de corretaje de propiedades y para los casos que son juicios de desalojos están todos congelados. ¿Tiene que ver con esto también? Tiene que ver con esto también en la medida en que podemos decir que se estarían quizás las personas no están 100% con sus derechos, con sus garantías constitucionales y sus derechos los pueden hacer valer. Y por otro lado, el régimen de excepción respecto de el régimen de excepción respecto de los juicios civiles implicaría que estarían suspendidos, pero como bien lo dijo una compañera por ahí, depende del tribunal. Por ejemplo, los juicios de arriendo, en el entendido que son juicios bastante sensibles para la población, son juicios que algunos tribunales no los paralizan, y no los paralizan porque entienden que son procedimientos especiales o porque son procedimientos que, bueno, son importantes para gran parte de la población que, por ejemplo, tiene una segunda propiedad que arrienda para mejorar su pensión, por ejemplo. Bueno, eso es lo temporal. ¿Y han pensado qué va a pasar cuando todo esto termine? Cuando el estado de excepción constitucional termine. ¿Han pensado en eso? ¿Qué va a pasar con la ley, profesor? ¿Qué va a pasar con todos nosotros? Va a haber un colapso, me imagino, ¿no? Va a colapsar el proceso. Justamente. Todo el proceso. Van a colapsar, el Poder Judicial va a colapsar. Seguramente, fíjense, seguramente van a tener que dictar otra ley para tratar de ponerse al día. Otra ley procesal. Catalina Pino me levantó la mano. Pinto, perdón. Sí, profesor, por ejemplo, en estos casos sería lo que está pasando con los tribunales de familia, porque antiguamente, o sea, antes que partiera la pandemia, uno iba a mediación cuando tenía un régimen de visita, cuando hacía una demanda por régimen de visita. Muy bien. Y ahora ya no hay o sea, ya no hay mediación, sino que uno pasa directo al tribunal. Pero, por ejemplo, yo me he dado cuenta de que el tribunal está fijando audiencias desde mayo en adelante, y si es que y ni siquiera, o sea, ni siquiera se tiene con certeza si es que se va a hacer, porque conozco un caso que ya lo han suspendido 2 veces, y lo único que hizo el tribunal fue autorizar o dar los cuidados provisorios. Claro, pero quedó todo en nada, o sea, está todo como detenido. Entonces, aquí entraría eso como un ejemplo. Sí, o sea, un ejemplo en el sentido que hay una norma que me parece que es el artículo 8º, me parece que el 8º, a ver, parece que el 8º, que establece que todos los trámites previos a interponer una demanda van a quedar eliminados. A ver. No aplicar los puestos primero, claro. Claro, se tiende a prorrogar los plazos. Bueno, a ver, el 8º. Claro. Bueno, esa otra cosa también. Bueno, lo que pasa es que están todos los trámites previos a una demanda, como son las mediaciones, están derogadas, o sea, más que derogadas, están en suspenso, ya no es necesario porque implica una limitación en el acceso a la justicia. De hecho, también hay otra cosa bien interesante, porque también están paralizados los plazos de prescripción, como dice ahí un compañero. Están realmente suspendidos, ¿no? Ivonne dice que están suspendidos los plazos de prescripción de las acciones civiles, y realmente la única justicia que está funcionando de manera, digamos, con traspiés, pero de manera continua, es la justicia penal. Y eso también ha generado problemas en cuanto a las audiencias, en que hay un problema de garantías constitucionales, de inmediación, por ejemplo.
Y hay otro problema también con la falta de medios tecnológicos, ¿no? Que uno, por ejemplo, puede suspender una causa en la corte si carece de medios tecnológicos, y una serie de cosas más. Pero profesor, por ejemplo, yo lo que había escuchado era que Carabineros había recibido como la orden de que ya solo se iba a tomar detenido a las personas que tuvieran cosas pendientes, como una por el tema del COVID, y lo otro porque estaban como más enfocados en eso, en los controles de detención de gente que tuviera como causas pendientes. Es lo que yo escuché de una persona que trabaja en una comisaría X, o sea, quizás no en todas las comisarías es igual. Bueno, toda esta situación de pandemia, de regímenes de excepción, de hecho ahora entramos al toque de queda ahora, por ejemplo. Entonces la libertad ambulatoria también no está permitida en este momento, o sea, está limitada, podríamos decirlo. Y hay una serie de garantías constitucionales que no tenemos y que afectan al proceso. Entonces, esta ley, bueno, trata de solucionar toda esta situación. Pero como les digo, es difícil que una ley pueda anticiparse a todo lo que ha conllevado este tiempo de pandemia. O sea, esta ley trató de anticiparse, pero tiene defectos. Profesor, yo Pedro Flores. ¿Y esta ley está por sobre la Constitución? ¿Qué cree usted? Porque eso es importante. A ver, que lo tengamos claro desde ya. ¿Qué cree usted? No, pues no puede estar por sobre, porque esto es una ley solamente. Entonces no puede estar por sobre la Constitución. Aquí siempre... ¿Por qué? Entonces sería inconstitucional. Por eso mismo yo le preguntaba adelante, ¿por qué es ilegítimo que tomen detenida a una persona por andar por la calle? Porque dice que todos tenemos derecho a reunirnos pacíficamente, sin permiso previo y sin armas. No, pero es que existe un estado de emergencia, un estado de excepción constitucional que está regulado en la Constitución. Entonces, eso está en la Constitución. Ahora, diferente es... Pero por eso mismo yo le pregunto, pero esta ley está por sobre la Constitución, entonces no sería legítima. La 21.226, esta que estamos viendo. ¿Esta que estamos viendo? Sí. No, esta ley no está por sobre la Constitución. No, por ningún motivo. Esto es una ley simple. De hecho, esta ley fue sometida a control constitucional. Si ustedes lo ven ahí, el Tribunal Constitucional le dio su aprobación. Miren, interesante lo que dice el Tribunal Constitucional, que no se emite pronunciamiento en el control preventivo de constitucionalidad de los artículos 2, 4, 5, 6, 7, 8 del proyecto de ley por no regular materia reservada en la ley orgánica constitucional. O sea, estos artículos uno podría revisarlos, ¿no? Y ver si son constitucionales a través de un recurso. Miren, el 1 y el 3 son los únicos que revisaron, porque seguramente regula la ley orgánica de los tribunales. Ya. Bueno, esta ley sería conveniente que ustedes la revisaran y la conversáramos en la próxima clase, si es que tienen alguna duda, porque es una ley sumamente importante. Es una de las leyes que tuvimos que revisar al momento de empezar la cuarentena, en la región metropolitana, o sea, en la comuna de Santiago, donde están la mayoría de los juzgados, los más importantes. Y hay un autoacordado que es que igual, profesor, discúlpeme, pero igual esta ley está mal hecha. Porque si usted dice que nombra el artículo el 2, el 3 y así varios artículos, que el artículo 2 dice de la Constitución, dice la igualdad ante la ley. Para todos la ley, para todos, nadie está fuera de la ley, ¿cierto? Sí. ¿Cierto? En temas de pandemia, de excepción. Entonces, ¿por qué al presidente de la República, cuando lo pillaron sin la mascarilla, no le quisieron hacer la querella? ¿Por qué? Si todos somos iguales ante la ley. Yo creo que él se autodenunció y respecto de él hay un procedimiento, hay un sumario sanitario, y recuerde que la norma de mascarilla no es una norma penal,
es una norma reglamentaria, donde me parece que se hace un sumario sanitario y hay una multa. ¿Ah? No, Sí, y disculpa, Mónica, disculpa, le cobraron una multa al presidente, también es eso. Sí, se debe haber sido sancionado por una multa, como cualquier persona por lo demás. ¿No? Entonces, bueno, que la ley esté mal hecha, sí. O sea, más que esté mal hecha, podríamos decir que tiene problemas de técnica legislativa, y esos problemas de técnica legislativa están dados por la premura en la cual fue dictada, fue redactada y publicada y entrada en vigencia. Obviamente que tiene problemas. De hecho, el auto acordado 53 del año 2020 trató de arreglar un poco, reglamentar un poco la ley y tratar de quizás de aplicarla como corresponde o de aplicarla de mejor manera. Por eso también es importante que lean el auto acordado, el acta 53, que permite el trabajo por la audiencia, claro, por videoconferencia. Sí. También profesor y compañero, yo creo que es válido, porque la pregunta o el comentario que hizo el compañero recién está lógico. A lo mejor no está bien, pero está bastante lógico. Pero tenemos que ver cuáles son las características, creo yo, del estado de excepción. Sí. La Constitución me dice que yo tengo libre tránsito por mi país, ¿cierto? No me pueden detener. Sí. Y él dice, y una ley sale después que dice detener. Claro, como lo dijo usted, profesor, el estado de excepción tiene ciertas características que no hay que obviarlas. El estado de excepción, claro, se dictan reglamentos en vista del estado de excepción. Entonces, toda esa reglamentación está basado en una norma constitucional que da autorización al presidente para dictar ese estado de excepción constitucional. Entonces todo está dentro del marco de la Constitución, seguimos estando dentro del marco de la Constitución, ¿ya? Para que lo tengan claro. Claro, pero esa es la duda que a mí me llega, porque si esta ley no está en la Constitución, no está por sobre la Constitución, entonces ¿pero cuál ley? Igual hay discrepancias, claro. Esta ley. Disculpe por ser tan repetitivo con el tema. No, pero esta ley, no sé si es que alguien estima que no está de acuerdo a la Constitución. Recuerden que esta ley lo que viene a regular son problemas procesales que se puedan producir por estar en el estado de excepción. ¿Ah? Y bueno, realmente ha servido bastante esta ley. Quizás tiene un problema de técnica legislativa porque no es muy clara, pero no se puede hacer nada más. O sea, de hecho, es lo mejor. Bueno, de hecho, no ha sido modificada desde el año pasado, entonces, y de todas formas ha tenido una buena aplicación. A pesar de todos los ripios que pueda tener, se ha aplicado con prudencia y creo solamente que los procesos penales han tratado de echarla abajo por inconstitucionalidad, ¿no? Profesor. Profesor. La escucho. ¿Me escucha? Sí, respecto a esta ley, yo le quería comentar que vi un caso como similar a esto, en que en un juzgado de policía local de Linares, tengo un compañero de trabajo que le pasaron una multa, una condena, y yo le hablé de que lo podía hacer por exhorto acá, yo vivo cerca del juzgado de policía local de Maipú, porque yo ya lo había hecho antes, y entonces él me dijo, ya, por favor, que lo viera yo. Y llamando por teléfono a este juzgado de policía local de Linares, finalmente todo esto lo estamos viendo por correo, y el correo está sirviendo como medio de notificación. Mire, por esta situación excepcional. Sí, mire, las instituciones públicas, en este caso los tribunales, o las mismas instituciones vinculadas a la justicia, por ejemplo, la inspección del trabajo, están actuando, pero no de manera presencial. A través, por ejemplo, los reclamos, ustedes los presentan en un correo electrónico y se los contestan. Los mismos tribunales de policía local se han hecho yo he tenido una audiencia por video, y eso que no hay ninguna parte donde diga que se puede hacer por video. Sin embargo, como las audiencias son orales, no habría ningún problema para que fueran hechas por video, y los tribunales de policía local, sin tener un sistema como tiene el sistema del Poder Judicial, que es una institución jerarquizada y con presupuesto, etcétera, porque los juzgados de policía local tienen el presupuesto de la municipalidad, entonces es difícil que le den más presupuesto. Han utilizado plataformas gratuitas para hacer videoconferencias y hacer los comparendos ahí. Entonces todos se han ido adaptando, y nos hemos dado cuenta que la conexión a internet
se convierte en en un bien de primera necesidad. Y quien no tiene buena conexión a Internet se encuentra aislado del mundo. Y aislado incluso a hacer los trámites más esenciales, como comparecer ante un tribunal. En los tribunales, por ejemplo, de garantía, han indicado que si no tiene los medios tecnológicos, usted va al juzgado. Y ahí el juez está en su casa y ahí hace la audiencia a través de video. Miren. Bueno, yo creo que ya estamos en la hora, más o menos. Espero que le haya parecido interesante lo que hemos conversado y que, bueno, hayan visto, aquí tiene una ley procesal muy interesante, una ley procesal que tiene que ver con la aplicación personal, espacial y sobre todo temporal, y espero que le haya parecido interesante y lo puedan seguir viendo. ¿Sí? Esto es para una introducción para que ustedes sigan viendo otras leyes procesales. Bueno. Muy bueno. Entonces, bueno, entonces vamos a dejar hasta acá. A ver, vamos a dejar. Entonces nos vamos a ver. Profe, no la terminó de analizar, dijo personal, temporal. Y bueno, espacial. es que espacial rige en todo Chile, ahí no hay mucho más que decir. Rige realmente en todo Chile. Bueno, gracias. Entonces, vamos. ¿Sería lo mismo que hablaba usted de la territorialidad? Sí, la territorialidad. Todo Chile. Perfecto. Bueno, entonces vamos a poner fin a esta clase. ¿Alguien tiene una duda antes que terminemos con la clase? Yo, profesor, pero no tengo dudas, sino que más bien preguntarle el contenido de la próxima semana, para ir más o menos adelantando un poco. Sí, la próxima semana vamos a hablar de los sistemas procesales que tienen que ver con los principios que inspiran el proceso y los procedimientos. ¿Qué es lo que sigue en el apunte? Es que en el apunte sigue, disculpe, profesor, estaba mirando la secuencia, por ejemplo, debiera ser de desarrollo de, bueno, naturaleza jurídica del proceso, viene desarrollo del proceso, después concepto del debido proceso y principios procesales. Ya, vamos a ver eso. Naturaleza jurídica, bien por encima, y de ahí para adelante, ¿ya? Ya, ok. Entonces, eso sería. Ya, entonces nos despedimos y nos vemos en la próxima clase. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Muchas gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor. Gracias, profesor.